Aquí viene una pregunta muy dura del público. ¿Por qué bombardean niños? Yo me hago la misma pregunta y no puedo entenderla. Yo y otras muchas personas que se consideran judías y otras muchas personas que incluso viven en Israel. Nadie puede aceptar eso. Aquí lo que hay es una espiral de crímenes de guerra, donde la parte más bestial es la que tiene más poder. Israel bombardea indiscriminadamente a esa población porque considera que toda esa población es población enemiga y no distingue entre niños, mujeres, mayores, población civil y combatientes, con el argumento de que todos efectivamente son Hamas. En 2.300.000 personas no hay 2.300.000 combatientes, son la gran mayoría población civil indefensa. Gente, tengo conmigo al profesor judío Héctor Grad Futzel, que es un psicólogo de prestigio internacional, egresado de la Universidad Hebrea de Jerusalén, profesor de antropología social y de pensamiento de la Universidad Autónoma de Madrid. Héctor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Profesor, hay una persona que quiere que le pongamos varios vídeos y tener una pequeña reacción suya. Aquí va el primero de ellos. Un soldado armado pidiéndole, La mano a su novia. ¿cuál es tu opinión sobre ese video? Bueno, este vídeo lo que refleja es la situación militarizada de la población israelí. Israel tiene un ejército que, de acuerdo a su tamaño, es uno, o sea, en relación con su población, es uno de los mayores del mundo. Los hombres, además de servir 3 años en el ejército, tienen que servir hasta los 50 años, un mes de reserva al año en el ejército. Y que sea bastante habitual en Israel que veas en el transporte público o circulando por las calles multitud de gente armada. Esto es lo que están en el ejército. Y hay un segundo contingente importante de gente armada y es que los que están colonizando la Cisjordania, los que están viviendo en los asentamientos ilegales que Israel construye en la otra parte de la Palestina ocupada en 1967, que es la Cisjordania, justamente tienen permiso de portar armas. Bueno, ahora mismo el gobierno de Israel ha empezado a armar milicias. El ministro de Seguridad Interior, que es de los más ultraderechistas del gobierno, ha empezado a repartir armas para formar milicias incluso dentro del propio Israel, cosa que nunca hubo. Este video que te voy a mostrar es un soldado israelí DJ. ¿Qué te parece este video? Bueno, el bombardeo de una población indefensa, como se ve a la distancia, no les causa ningún problema ni moral, ni de valores, ni ningún sentimiento que les haga dudar de lo que están haciendo. Pasa porque una parte de la población israelí ha deshumanizado, ha quitado, no quiere reconocer el carácter humano de las personas que tienen del otro lado, ¿no? El propio gobierno israelí se ha declarado que los palestinos en realidad son subhumanos y por lo tanto no merecen ni respeto ni aplicación de derechos humanos.
Nos mandan otro vídeo de los miles que hay de soldados, normalmente chicas muy jóvenes, muy atractivas, bailando, haciendo coreografías. ¿Qué opinas de ese tipo de vídeos? Estamos hablando de gente como tú, como yo, gente normal. Tienen 18 años, entre los 18 y los 21 años están en el ejército. Es normal que no estén todo el tiempo mirando por la mira telescópica a ver qué es lo que pasa del otro lado y sobre quién se puede disparar. Tienen sus momentos de esparcimiento y lo que ocurre aquí es que el ejército y las instituciones israelíes lo utilizan como propaganda. A través de eso, lo que están invisibilizando es la otra parte. Esa misma persona está disparándole eso a mujeres, a niños indefensos, o entrando con tanques o destruyendo el 40% de las casas de Gaza y convirtiéndolo aquello si aquello ya era una cárcel gigante, convirtiéndolo en un territorio destruido, como las imágenes que muchos de nosotras y nosotros hemos visto muchas veces en la película del final de la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Dresden o Berlín destruidas hasta los escombros. Pues eso es lo que se está haciendo en Gaza hoy en día. אנחנו באים לעזה, אנחנו באים ללבנון, אנחנו נבוא לאיראן, אנחנו נבוא לכל מקום. תביאו בחשבון כמה אנחנו הולכים להרוג מכם וכמה אנחנו הולכים לבצע בכם על כל אחד מ-1,300 האנשים שרצחתם, שדדתם. לא ראיתם מספרים כאלה בדברי ימי האומה הערבית. אני מעדכן אתכם שזה בא. למקרה שאתם מבולבלים, אני מעדכן אתכם שזה בא. מספרים שלא דמיינתם שאפשר בכלל להגיע אליהם. ואנחנו מוכנים להיכנס לבידוד בינלאומי, ומוכנים להריב עם ארצות הברית, ומוכנים להריב עם כל העולם ואחותו. כמה שנצטרך עד שכולכם, כולל כל התומכים שלכם, תעלו לפגוש את אללה, אנחנו נהרוג. שיהיה ברור, שיהיה ברור, זה המצב בישראל, זה הסנטימנט. אז תחגגו ברשתות החברתיות, תעשו פרי פלסטיין, תעשו את כל המסכנות שלכם, ואנחנו נבוא להשמיד אתכם. ¿Cuál es la diferencia entre ser judío y ser sionista? El judaísmo es una tradición religiosa y cultural y el sionismo es un movimiento político que muy rápidamente se decanta por un proyecto de colonización. Esto hace, primero, que la mayor parte de los judíos no participen de ese proyecto, por varias razones. La primera es, esto venía a resolver problemas de Europa Oriental, entonces los judíos que estaban en el mundo árabe, en otras partes del mundo, no participaban del proyecto hasta mucho más tarde, hasta que se crea el Estado, solo después que se crea el Estado de Israel. Y segundo, incluso en esas comunidades de Europa Oriental, el sionismo fue siempre muy minoritario, porque lo que era mayoritario eran otras opciones diferentes. Una era, ante los problemas allí de la pobreza y el antisemitismo, emigrar a Europa. Emigrar a Europa Occidental y luego a América. América del Norte los que tenían más dinero o América del Sur los que tenían menos. Y la segunda es que la fuerza social dominante, los que eran mayoría en esos territorios, eran en realidad un sindicato de izquierdas llamado Bund, que lo que proponía era resolver el problema del antisemitismo cambiando la sociedad en una sociedad que fuera más justa y que no discriminara a unos frente a otros. Siguiente pregunta del público. ¿Por qué se dice que esto no es una guerra? Esto no es una guerra porque no se trata de dos ejércitos que están confrontándose en primer lugar, ni siquiera de dos estados que están confrontándose. Es un estado que es Israel con uno de los ejércitos más potentes del mundo atacando a una población civil que no tiene ninguna entidad estatal que les defienda justamente. En realidad no tiene ningún ejército ni tiene forma de defenderse institucionalmente. Lo más que hay es milicias, grupos muy pequeños armados, de forma muy elemental, porque fíjate que es un territorio que está rodeado por tierra, mar y aire y está sitiado desde hace 16 años. No entra nada ahí que no sea controlado por Israel. Y no sale nada, ni personas, ni comestibles, ni combustibles, y por supuesto no armas. Entonces, lo único que hay es, lo poco que hay, que tienen estas milicias, es lo que se han fabricado con lo que pueden, o lo que han podido pasar por túneles donde, como podéis suponer, no pasan ni tanques ni morteros. Es un Estado y un ejército ocupante contra una parte de la población ocupada. En el caso de Gaza, imaginaos un territorio de
36 kilómetros por 10 kilómetros, que está cercado por todas partes, donde vive la parte más miserable, donde están hacinados 2.300.000 personas, la mayor parte de ellos refugiados porque fueron expulsados en 1948 de sus casas, de sus pueblos. ¿Hamás representa a los palestinos? Lo primero para entender Hamás es que la milicia es una parte muy pequeña de esa organización. Es ante todo una asociación filantrópica que se dedica a dar servicios sociales que no puede dar un Estado porque aquello está en una situación miserable desde hace 5 décadas o 7 décadas. Sí, pero ¿la milicia actúa independientemente de lo que es la parte filantrópica o qué? No, pero si tú me preguntas por qué recibe apoyo, yo digo porque está supliendo unas funciones que no suple nadie en ese territorio. Los que viven ahí han sido expulsados de sus casas y sus pueblos destruidos, donde hoy es Israel. ¿Y por quién? Por el ejército israelí. Y a partir de entonces se abre en realidad una espiral de crímenes cada vez más horrendos, donde los crímenes no son iguales, porque tenemos por una parte una potencia ocupante con un ejército ultrapotente, y por otra parte milicias que efectivamente son de resistencia y apenas están armadas. Hay una situación desigual que incluso el derecho internacional no ve como iguales. El derecho internacional reconoce el derecho de los pueblos ocupados a resistirse como puedan, porque claro, ellos no determinan cómo lo pueden hacer, lo hacen como pueden, mientras que no reconoce el derecho de los países ocupantes o de los ejércitos ocupantes a atacar a la población ocupada. Al contrario, el derecho internacional, la Convención de Ginebra, dice que tiene que cuidar de su bienestar. ¿Y cómo es posible que un ejército tan poderoso y un país tan tecnificado tarde tantísimas horas en reaccionar a un ataque de una milicia tan básica como puede ser Hamás y consiga hacer tantísimo daño en la población civil? El ataque de Hamás fue sorprendente por varias razones. La primera de ellas es porque justamente como llevan 17 años sitiados y están siendo atacados cada 2 años, se les vuelve a atacar, se les vuelve a bombardar y se les vuelve a invadir para destruir a la resistencia allí. Entonces, ya se conocen en qué situación están trabajando y han desarrollado la forma de ocultarse, de que los otros no les puedan identificar. Y segundo, hay también un elemento que yo creo que ha influido en la parte israelí, y es lo que yo llamo la arrogancia colonial, el sentimiento de superioridad. Es que es un ejército tan sofisticado y con inteligencia tan desarrollada y con tecnologías tan desarrolladas que estaban seguros de que tienen la situación controlada y no prestaron atención a los indicios, a las informaciones o a las alertas, porque Egipto y Jordania les alertaron de que algo estaba ocurriendo, que les indicaban que algo iba a pasar. Y lo que ocurre luego es que efectivamente entra un contingente bastante grande. Es bastante sorprendente de que el ejército no haya reaccionado. Esto está creando una crisis de imagen, de autoconfianza, de seguridad en la población israelí como nunca hubo. Yo veo tan sorprendente como tú, si has visto los vídeos que Hamás liberó en los primeros días mostrando cómo lo hicieron, de que atacaran a las torres de las cámaras y pudieran eliminar decenas de cámaras sin que nadie se dé cuenta de lo que está pasando. Porque, claro, si una deja de funcionar, uno piensa que es un cortocircuito, pero si no funcionan 20 o 50, cualquiera que estuviera detrás de la pantalla que controlaba esas cámaras tendría que haberse dado cuenta. Los israelíes tendrán que explicar qué pasó. Profesor, ¿por qué dicen que esto es una limpieza étnica? Es una limpieza étnica porque lo que se está haciendo es obligando a la población a vaciar un territorio para expulsarlo de ese territorio. No es la primera que hace Israel. Israel se funda en 1948 en una guerra en la cual una de las dimensiones de la guerra fue una limpieza étnica planificada, que está testificada en documentos oficiales del ejército y de las instituciones israelíes de aquel entonces, que se liberaron a la luz pública en los años 80, que muestran claramente que había un plan programado de expulsión de población.
porque era la única manera de hacerse con un territorio y poder crear un Estado étnicamente de mayoría judía cuando era minoría. ¿Por qué tiene tanto poder el sionismo? A lo largo de la historia del sionismo, durante la mayor parte del tiempo, fueron una corriente tremendamente minoritaria dentro de las comunidades judías. Y hoy, justamente, se está repitiendo otra vez un proceso por el que cada vez pierden más apoyos. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las comunidades judías de la diáspora que participan de la tradición ilustrada de ese judaísmo de comienzos del siglo XX, que contribuyó tanto a la cultura universal, con autores como Freud, como Marx, como Einstein, por poner alguno de los, o Hannah Arendt dentro de la filosofía, pues no se consideraban sionistas. ¿Por qué? Porque veían que aquello era un proyecto que solo iba a crear conflictos y que iba en contra de la corriente de la historia. Hoy en día, efectivamente, una parte importante de la comunidad, por poner un ejemplo, de la comunidad judía, de la juventud de la comunidad judía estadounidense, es cada vez más crítica con el proyecto de Israel, con el proyecto sionista, e incluso se están convirtiendo en antisionistas. Las organizaciones más grandes de solidaridad con Palestina en los Estados Unidos no son de palestinos, que son una comunidad pequeña, sino estos sectores de la comunidad judía que no está de acuerdo con el proyecto de Israel, no está de acuerdo con el proyecto sionista, por su carácter discriminatorio, primero colonial y segundo discriminatorio. Y no quieren sentirse cómplices de un proyecto que es un proyecto que viola constantemente los derechos humanos y el derecho internacional. Profesor, ¿por qué tantos sionistas ni siquiera son judíos, son evangélicos y son los más enardecidos intentando hacer el genocidio del pueblo palestino? Porque la función de Israel como baluarte de Occidente en el Medio Oriente hace que muchos movimientos de extrema derecha en Europa y en América se hayan reconvertido de ser antisemitas a ser prosionistas y ser islamófobos. Intentar discriminar y rechazar, excluir a las poblaciones migrantes de origen árabe y musulmán que tenemos en Europa, por ejemplo. Y ven que Israel es el defensor más consecuente de los intereses occidentales y de la civilización occidental en esa región, y por lo tanto pasan a apoyarlo incondicionalmente. Y junto con estos movimientos de ultraderecha están casi siempre movimientos evangelistas fundamentalistas en los Estados Unidos, en América Latina, son bastante potentes, que siempre están en coincidencia con movimientos sociales, con movimientos políticos de extrema derecha. Hay ahí un frente que de ser antisemita se convirtió en prosionista e islamófobo. ¿Qué opina usted de los resultados de esa cumbre árabe? ¿Por qué están tan tibios los árabes? ¿Por qué no defienden a sus hermanos palestinos como deberían? Los países árabes están divididos entre ellos y la gran mayoría están apoyando el papel de las potencias coloniales y de los Estados Unidos en el Medio Oriente. Son regímenes que no son independientes, sino que son dependientes y subordinados. El mejor ejemplo es Egipto, que es, después de Israel, el país que recibe más ayuda americana en el mundo. ¿Y para qué es esa ayuda americana? Justamente para que Egipto siga sirviendo a los intereses de los americanos y las potencias europeas en esa región. Entonces, la Liga de Países Árabes no es una unidad de hermandad del mundo árabe, sino que refleja el hecho de que hay una gran mayoría de países, de gobiernos, que están apoyando a los Estados Unidos o que están colaborando con los Estados Unidos, muchas veces en contra de las voluntades de sus respectivos pueblos. Y es por eso que tienen que hacer declaraciones de cara a la galería, como si fueran a hacer algo por el pueblo palestino, cuando desde 1948 han hecho poco por ello. Pregunta, profesor, ¿es verdad que Israel ayudó a fundar Hamas? Israel, incluso por documentos oficiales del gobierno de Israel y declaraciones por ejemplo, hasta de Netanyahu en el propio parlamento israelí,
y de miembros de su gobierno incluso, respondiendo a miembros de su gobierno incluso, ha visto con buen ojo en los años 80 el surgimiento de Hamas y ha tolerado que sigue existiendo y ha tolerado también que sigue recibiendo fondos. ¿Por qué? Porque lo veían como un mal necesario en una estrategia de debilitar a lo que era el liderazgo de la OLP en la lucha del pueblo palestino. Esta era una forma de dividirles, de no tener que negociar con nadie, porque como no hay un solo interlocutor, sino que hay un interlocutor en Gaza que es Hamas y otro que es la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania, no se puede hablar con ninguno. Pregunta al público, profesor, ¿qué gana Netanyahu personalmente con todo esto? En primer lugar, lo que ha ganado es evitar que le juzguen, porque él lo que estaba era a punto de ser juzgado por corrupción. Para evitar ser juzgado, había iniciado una reforma de las competencias, un recorte de las competencias de la Corte Suprema de Justicia de Israel, para evitar que le puedan juzgar, y segundo, para evitar también que la Corte Suprema invalidara decisiones de su gobierno que son ilegales, incluso según la propia ley israelí o el derecho internacional. La mitad de la población israelí había salido a la calle para protestar contra ese intento. Y lo que ha logrado, tras el ataque de Hamas, es reunificarlos detrás suyo, por ejemplo, a una parte de la población que declaró que no se iba a presentar a las llamadas del ejército a servir en la reserva. Allí cada uno tiene, los hombres tienen que servir, además de 3 años de servicio militar, un mes al año de reserva hasta los 50 años. Y muchos de las unidades de élite declararon de que si se hacía eso con la Corte Suprema, no se iban a sentir salvaguardados y por lo tanto no iban a ir no iban a responder a las llamadas a la reserva. Permitir Claro, un ataque de esas dimensiones para luego hacer una retaliación a lo bestia. pero entonces habría que pensar en algo, suponte, de más largo plazo. Tú quieres vaciar de población la franja de Gaza y llevas años programando de que se genere una situación, eso sí es posible. Israel está interesado desde que se funda en terminar de echar a los restos de población autóctona que quedaron. En los años 40, cuando se crea el Estado, Golda Meir, Ben Gurión, dicen claramente que el objetivo es que la humanidad se olvide de que existió un grupo llamado palestinos. Difuminarlos, que pasen Al al exterminio. olvido histórico, como los pueblos autóctonos eliminados en Latinoamérica, de los que ya nadie se acuerda. Muchos pensábamos, yo mismo también, que el gobierno de ultraderecha estaba buscando una ocasión, una crisis suficientemente grande que justifique llevar a cabo esa limpieza étnica. Ahora, eso no quiere decir que ellos lo generen, sino que están preparados, ya tienen planes de qué hacer, como en Gaza lo están mostrando evidentemente. Ya tenían planes de qué hacer. Primero, vamos a echar a los del norte al sur. Después, diciéndoles que si se van al sur no les vamos a bombardear. Luego les bombardeamos en el norte y también les bombardeamos en el sur. Y intentamos que Egipto acepte que les echemos al desierto del Sinaí. Eso no se les ocurre de un día para el otro. Lo tienen preparado. ¿Vale? Pregunta del público, ¿cómo Vale. así? Que 70 años de pasarse todas las normas internacionales por la faja de no hacerle caso a Naciones Unidas. ¿Para qué sirve entonces Naciones Unidas? Es una buena pregunta y la verdad que es una pregunta que yo también me hago. Y entonces la respuesta simple es, en realidad ya la di. Las Naciones Unidas las potencias occidentales no hacen nada contra las violaciones del derecho internacional humanitario, que son las convenciones de Ginebra que regulan la guerra, y de los derechos humanos que dicen claramente que la limpieza étnica, que el apartheid y que el genocidio son delitos de lesa humanidad, por lo tanto perseguibles, por cualquier Estado tiene obligación de perseguirlo, ninguno ha hecho nunca nada. Hay un doble rasero que es evidente, por ejemplo, en comparación con el ataque ruso a Ucrania.
la invasión de Rusia a Ucrania fue contestada, al día siguiente ya tenían sanciones y en unas semanas les habían echado hasta de las federaciones de deportes, como sanción a una acción ilegal según el derecho internacional, que es esa invasión. En Israel no ocurre nada y la respuesta es muy simple, porque aquello es reconocido y es defendido como el baluarte que defiende sobre todo los intereses americanos en la región y subsidiariamente los europeos, que lejos de ser independientes son completamente dependientes de la política exterior y los objetivos geoestratégicos americanos, porque además son partícipes de de los beneficios. Entonces, lo que hay es una gran complicidad de la comunidad de los que tienen el poder a nivel internacional para que el derecho internacional no se aplique. Israel funciona como si fuera un portaaviones de los Estados Unidos en el Medio Oriente. Es más, en el Congreso americano más de una vez se ha manifestado que si no existiera, tendrían que crearlo, porque los costes de sus flotas son infinitamente mayores que el mantener, imaginaos, a 7 millones o 8 millones de personas pensando que su seguridad consiste en movilizarse en favor del mantenimiento del Estado de Israel y de los intereses occidentales en esa región, porque cualquier cosa diferente les amenaza. Aquí hay una persona del público muy joven que pregunta, ¿cómo es que terminan 2 millones de personas hacinadas en Gaza? ¿Vivían allí? ¿Vienen de otras partes? ¿Por qué tanta gente viviendo en tan poco espacio? Esos 2 millones de personas, un 70% son descendientes de los abuelos o los padres que vivían en el centro de Palestina, en la zona de Tel Aviv, Jerusalén y hacia el sur, y que en 1948 Israel aprovechó la guerra para expulsar de su territorio y hacinarlos. Expulsó al 70% de la gente que vivía en Palestina. A una parte, a los que vivían en el norte, hacia el Líbano o hacia Siria. Los que vivían más en el centro, hacia la Cisjordania o incluso hacia Jordania. Y los que vivían en el centro y en el sur, hacia el último rincón que tenían en un lugar que era un lugar en el medio del desierto. Era un pequeño pueblo de pescadores en la frontera casi con Egipto. Y les encerraron, en realidad, en ese lugar que desde entonces fue siempre el lugar más miserable de toda Palestina, incluso antes del sitio de 2006. Profesor, preguntan, ¿cómo se comportan los colonos israelíes? Se comportan en realidad, como una fuerza paramilitar que tiene dos funciones importantes. Una es ocupar territorio palestino y intentar incorporarlo a Israel. Y la segunda es hacerle la vida imposible a los vecinos, palestinos y palestinas, que viven alrededor o que tienen sus campos, que tienen su agricultura alrededor, para que no puedan desarrollar una vida normal y terminen por irse. Estas dos funciones incluyen el estar armados hasta los dientes, primero para defenderse, porque claro, estamos hablando de gente que se mete en el medio de los pueblos árabes a hacerse con las tierras y hacerse con las casas, y segundo, para atacar, para hacerle la vida imposible a los demás, incluyendo desarrollar pogroms como los que hemos visto en las televisiones en los últimos meses, donde entran quemando todo lo que se encuentran en el camino y disparándole a la gente que encuentran a su paso. Cuando la gente se revuelve frente a eso, los palestinos y palestinas se revuelven contra eso, detrás viene el ejército a detenerles y a reprimirles. Entonces hay aquí una colusión entre ejército y colonos armados. Pregunta del público, ¿cómo podría Israel entonces ser un solo Estado sin tener un apartheid? Porque los judíos israelitas son una minoría. ¿Y cómo podrían ser dos estados si ya está totalmente colonizada Cisjordania? Y lo que faltaría para que sea un Estado democrático es que efectivamente fuera un Estado de todos sus ciudadanos sin distinción por el origen, ni por la etnia, ni por la religión, ni por las creencias. Eso lo convertiría en un Estado normal como todos los demás,
y podría haber incluso acuerdos para que si hay dos pueblos, tenga cada uno su autonomía cultural o su autonomía institucional. Hay muchas situaciones en el mundo donde eso se ha logrado. Sin ir más lejos, las propias comunidades judías en Europa Oriental, en Rusia y en Polonia, tenían en muchos lugares autonomía, sus propias instituciones, sus propios digamos, responsables institucionales y su autonomía cultural. Y eso les permitió florecer en esas sociedades. Bueno, lo segundo es, ¿por qué no existe la solución de los dos estados? Es porque Israel, desde 1948 en adelante, ha hecho todo lo posible por socavar que esa solución se pueda realizar. De muchas maneras. En el 48, llegando a un acuerdo con el bisabuelo del actual rey de Jordania para repartirse la Cisjordania. Y desde los acuerdos de paz de Oslo en adelante, socavando la legitimidad y la fuerza del otro lado para no tener que negociar nada y poder quedarse con todo. Eso es lo que están haciendo. Y por eso no hay dos estados. Ni los va a haber porque Israel no lo deja. Israel no lo deja y el resto del mundo, que supuestamente muchos gobiernos apoyan la solución de dos estados, sin embargo, ninguno hace nada para que se concrete, para obligar a Israel a respetarla. Héctor, tú junto con Luz Gómez eres coautor de BDS por Palestina. Cuéntanos qué es eso de BDS. BDS es una campaña justamente orientada para cambiar esta situación de la patente de corso que tiene Israel frente al derecho internacional y que exige que se aplique el derecho internacional respetando tres cosas. Una, la igualdad de los ciudadanos palestinos de Israel frente a los ciudadanos judíos. Segundo, el fin de la colonización en Cisjordania y antes en Gaza. Y tercero, el derecho de los refugiados que fueron creados, que son un producto de la guerra de 1948, para que puedan volver si quieren, puedan volver a su territorio. Esto es lo que dice el derecho internacional, que es lo que es parte de la solución en Palestina, en Medio Oriente. Y para hacerlo, claro, ante la complicidad de nuestros gobiernos, lo que planteamos es una estrategia de movilización, de participación popular, de movilización popular, donde la gente tenga en su mano hacer cosas que puedan influir para que los gobiernos sean coherentes con lo que dicen que defienden, el derecho internacional. ¿De qué forma? Uno, boicoteando productos israelíes, porque todos los productos que se producen allí contribuyen a que se mantenga este régimen de ocupación y de apartheid. Segundo, pidiendo sanciones, que se aplique el derecho internacional y como se las han aplicado a Putin, se las apliquen a Netanyahu. Y tercero, la desinversión, porque todo dinero que se invierte ahí contribuye a dos cosas. Primero, a reforzar el sistema de colonización y de apartheid. Y segundo, sobre todo, a reforzar el desarrollo de un ejército que no solamente produce armas para controlar a la población palestina, armas, sistemas de inteligencia, estrategias de seguridad, sino que esas armas, estrategias de seguridad y estrategias de inteligencia, y estoy hablando ya no de las armas de los tanques, sino Pegasus, el software que tenemos infiltrado en nuestros móviles, las estrategias de contrainsurgencia, de cómo controlar. Imagínate que es un país que controla a una población del mismo tamaño que la suya, más o menos con un problema u otro, pero ya llevan 70 años controlándola. Ese saber hacer, ellos lo venden como probado en combate. Probado en combate es lo que vemos, el combate es lo que vemos en Gaza, al resto del mundo. Y termina siendo aplicado en contra de nosotras mismas en otras partes. En América Latina, con los asesores israelíes en la contrainsurgencia o en las dictaduras. Y aquí, con leyes como las leyes Mordaza, que limitan la libertad de expresión, o la persecución de la solidaridad de Palestina, tratándola como si fuera antisemita, cuando en realidad son movimientos, en su gran mayoría, tremendamente antirracistas. O sea que podríamos decir que en Latinoamérica también hemos sufrido las consecuencias del sionismo de forma directa y la gente no se ha dado cuenta. Hasta ahora están empezando a entender lo que es el sionismo.
Héctor, una cosa que a mí me parece difícil a veces es que hablas de un genocidio y te dicen que eres antisemita, hablas de apartheid o de colonialismo y te dicen que eres antisemita, todo es antisemita. ¿Por qué esa defensa tan infantil pero tan efectiva de los judíos de decir que todo lo que ataque a Israel es antisemita, aunque lo que uno esté diciendo es, oiga, señores, paren de bombardear niños? Bueno, algunos piensan que es por sentimiento de culpa frente al antisemitismo europeo que llevó al genocidio en la Segunda Guerra Mundial. Pero esto no justifica que otros lo tengan que pagar. Y la segunda es simplemente una estrategia de propaganda. Y es como efectivamente nadie quiere ser antisemita ni quiere ser tachado de eso. Es una estrategia de los que apoyan a Israel para disuadir a la gente que critican las violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Entonces, la mejor manera es convencer a todos los demás que criticar a Israel implica criticar al conjunto de todos los judíos del mundo y por lo tanto ser antisemita. Pues no lo es. Es más, hay muchos judíos, como yo mismo y otros muchos miles más, que nos oponemos y que decimos, no, perdón, una cosa es ser judío y otra es ser sionista y apoyar al Estado de Israel. El problema no es un problema de semitas y no semitas. Es un problema de un proyecto colonial que para lograr efectivamente ser como un país occidental más, no encuentra otra solución que o discriminar a la minoría o echarla, intentar que fuera que tenga el menor peso posible en la población. Como tú has dicho antes, el tema del balance demográfico en ningún país es un problema. Colombia no se plantea como problema demográfico que tenga minorías étnicas o pueblos originales. Ahí es solo ahí donde eso es un problema. ¿Por qué? Porque intentas imponer un régimen que va a ir en favor de unos y en contra de otros. Héctor, para la gente que quiera ayudar al pueblo palestino y quiera identificar las empresas, las compañías que están ayudando a hacer ese exterminio, esa colonización con sus presencias, ¿tienen ustedes en BDS una página web? Sí, tenemos página web, una cuenta de Facebook y otra de Twitter que son bastante activas, tanto a nivel internacional con una sección en español como dentro del Estado español. Bueno, pues entre, estúdienla, suscríbanse a Palabras Mayores y muchísimas gracias, profesor Héctor Grad Fuchsel, porque nos ha dado una buena cátedra para la gente joven y que en pocos minutos, con todo lo que hemos hablado hoy, saben exactamente qué es lo que hay que hacer. Muchísimas gracias y hasta siempre. Gracias.